Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a viajar por las tierras de Arkham. Bueno, más que las tierras, por la ciudad de Arkham, ¿vale? Por Arkham, la tercera edición. Volvemos aquí después de un montón de tiempo que lo había dejado ahí abandonado y de todo, y la madre que lo parió. Pues vamos a jugar el segundo escenario. Últimamente estamos con el segundo escenario que no sé qué hay, pero vamos. El segundo escenario de Never, sí. Del Wargame este del Normandy. Ahora el segundo escenario de Arkham. A ver cuál es el segundo escenario. Ah, y se me olvidaba. Y el anterior también fue el segundo escenario, entre comillas, ¿vale? Porque era con la horda de World of Warcraft. Vamos, que vamos de do en do, en vez de pasar por el primero. Pero bueno, el primero sí, lo hicimos en su día, ¿vale? Pero bueno, a ver, a lo que íbamos. Entonces, como veis, yo ya tengo puesto por aquí el tablerito, ¿vale? De este segundo escenario que nos toca por aquí, el festín para Humorzov. Pues este festín, pues que es de puta madre y todo lo que queráis, que nos va a meter para el pelo porque ya sabéis que este juego yo no he ganado nunca. O sea, yo estoy harto de jugar a él y no he ganado nunca, nunca, nunca ni una sola partida. En cambio me encanta, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Así que nada, pues venga, vamos a continuar con el setup del juego, ¿vale? Porque lo he dejado así a medias, porque ya sabéis que me gusta enseñaros un poquito cómo funciona el setup y toda la pesca. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo primero, hay que presentar el tablero, que ya lo tenemos por aquí, ¿vale? Tenemos por aquí, que no se ve, está fuera de cámara, pero bueno, esta zona de aquí, la zona del centro, la zona del barrio este, el barrio fluvial, la periferia, que lo tenemos por aquí, y el barrio sur, que lo tenemos por este lado. Y aquí tenemos pues el setup, ¿vale? Que lo tenemos por aquí, ya hemos cogido, porque si no es un coñazo tener que estar buscándolo y toda la pesca, a los malos malosos, que tenemos por aquí. Tenemos ahí encarnados, que está por aquí, acólito, 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 tacata, tacata, encarnados, ¿vale? Este viene por aquí, así que se queda por aquí. Después tenemos por aquí, a ver, que os lo enseño por aquí mejor, ¿vale? Merodeador, muy bien, pues a ver, merodeador, que andaba también por aquí. Tracatra, 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 estos son gules, devoradores, merodeador encapuchado, que son dos, ¿vale? Pues lo tenemos ya también por aquí. Ahora vamos a por el roba cadáveres, que estaba también por aquí, roba cadáveres. Perfecto. Tenemos por aquí el ciervo abismal, que es este bicho malo maloso que tiene una pinta muy guay. El vigía sin ojos, de verdad que si yo tengo que elegir un malo maloso, prefiero quedarme con el vigía sin ojos. Es el más ligero de llevar, vamos a dejarlo así. Vigía sin ojos y siervo abismal, vigía sin ojos y todos los ghoul, que son unos cuantos, ¿vale? Tenemos aquí un sacerdote ghoul, acólito, ser de pesadilla, un glotón que también es un ghoul, ¿vale? Viene aquí, monstruo ghoul, glotón rabioso, ghoul furtivo también. Tenemos aquí un devorador de carne, que también es un ghoul, y estos nos van a meter para el pelo. Muy bien, y ahora nos dice por aquí que añade al códice el 1, el 10 y el 11. Bueno, pues tenemos por aquí nuestro códice guapo, ¿vale? El 1. Acordaros que estas cartas del códice siempre tienen que estar colocadas, porque si no es un coñazo tener que buscarlas, ¿vale? El 10 y el 11. El resto las dejamos en nuestra bandeja puta madre, ¿vale? Que la tenemos por aquí, ya sabéis. Bandejitas de estas para tarjetas de visita y esas cositas, pues vienen feten para tener ordenadito los juegos y, bueno, las cartas de los juegos, ¿vale? Ahora, aparta a un lado los siguientes monstruitos. Pues tenemos aquí Almahil, que debería estar por aquí, Almahil, ¿vale? Aunque parece un tío, pero bueno. Almahil, Billy Cooper, cazador enmascarado. Aquí le tenemos, el cazador enmascarado. Herman Collins, que está aquí, Herman Collins. Y después a Ruth Turner y Drew, no sé qué es Ruth Turner.
Pues me falta Ruth Turner, no me lo puedo creer. Me falta Ruth Turner. Dame un segundín que voy a buscarle. Vale, pues por aquí tengo ya a Ruth Turner. Apañado. Ruth Turner. Muy bien, pues se queda apartadita junto con el resto de malos malosos. Y ahora dice que estos monstruos son adoradores de Umorzoth. Pues muy bien, son, vamos, unos tontos a las 3. Pero bueno, es lo que hay. Muy bien, pues visto esto, vamos a continuar con el tablerito. Vamos a ver las cartitas que nos quedan, que son estas de aquí, ¿vale? Aquí tenemos las cartas de eventos o de encuentros, más bien, de encuentros de cada una de los barrios, que lo que vamos a hacer va a ser pegarle un meneíto, ¿vale? Al barrio sur, tracatrá, 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 tracatrá. Muy bien, pues venga, para el barrio sur ya le tenemos meneado. Ahora vamos a pegarle un meneo para la periferia, triqui, tri, triqui, tri, y después ya le hacemos lo mismo para los monstruos y ya lo dejamos a pañaete. Pues venga, vamos a hacer esto para todos. Así, muy bien, muy apañadete. Esto es un poco coñazo, pero bueno, es lo que hay. Son unas cuantas cartitas. Unas cuantas. Y en nada, pues se nos presenta la nueva expansión de este grandísimo juego. Que por supuesto lo traeré al canal, evidentemente. Pues venga, esto lo tenemos por aquí así. Y este ya, que es el último. Tracatrá, tracatrá, tracatrá. Y para adelante. Muy bien, pues ya está. Ya tenemos esto meneado. Ahora nos queda esto de aquí. Que si os acordáis, estos son los que generan pistas, los que crean las cartas que crean también perdición y demás historias, ¿vale? ¿Cómo se sabe? Pues mira, por esto de aquí se sabe, ¿vale? Aquí tenemos un icono que es donde te dice dónde se genera la perdición y este de aquí que puedes poner una pista pues en este barrio, ¿vale? Bueno, si no os acordáis de cómo funciona esto, ya como vamos a jugar a ello, pues ya lo iremos viendo poco a poco cómo funciona. Bueno, venga, vamos a barajar un ratín esto. Venga, vamos a pegarle un buen menete. Aquí, aquí, aquí y aquí. Vamos a hacer así, vamos a hacer así. Triqui, tri, triqui, tri, triqui, tra. Y pegamos un cortecito por aquí mismo. Y ahora, muy bien, pues apañado. Perfecto, ya tenemos esto también apañado. Vamos ahora con los malos malosos. Venga, vamos también por aquí a pegarle un buen meneo. Tracatrá, tracatrá, tracatrá. Vamos a hacer así, vamos a hacer así, a hacer por el otro lado y lo cortamos por aquí mismo y para adelante. Muy bien, vamos a seguir leyendo, a ver aquí la carta del escenario que nos dice. A ver, nos dice por aquí. Un ghoul rabioso, vale, pues no tenía que haber barajado porque había que poner primero los ghouls rabiosos. Bueno, voy a acercar un poquito más la cámara al tablero, ¿vale? Así lo vemos todo perfectamente. Venga. Ahora ya por aquí, con la vista un poquito más cerca del tablero, vamos a coger las 13 cartas que nos quedan, que son de titulares. Venga, vamos a coger las 13 que nos quedan por aquí. Vamos a pegarle un buen menú también. Cogemos 13. Venga, vamos a ello. Dame un segundillo. Es igual. Venga, va. Vamos, 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 que nos estamos yendo, nos estamos viniendo. Algunas cartas se pegan, la madre que las parió. Los plastiquitos estos. Vale. Venga, que aquí se me ha caído uno. Vamos a meterlo en el mazo. Muy bien. Meneo. Meneo. Y meneo. Vamos a hacerlo así, por el centro también. Y cortecito por aquí mismo. Vale, y ahora cogemos 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voy contando así despacito, pues hay alguna carta que se ha quedado pegada, ¿vale? Entonces, estas pues la ponemos junto con nuestras cartitas de barrio. Vamos a dejar por aquí. Y el resto, pues para la buchaca. Porque aquí ya no pinta nada.
pues listo esto. Vamos a lo que vamos. A ver, aquí. Primero, hay que colocar una perdición en el centro, aquí, ¿vale? En la bella luna. Hay que colocar uno en la bella luna. En la bella luna. Vale, pues venga, vamos a coger por aquí. ¿Dónde tengo? ¿Dónde los tengo? ¿Dónde los tengo? Los tengo por aquí. Venga, vamos a pegarle por aquí este chachihuachi. Venga. En la bella luna, vamos ahí. Ahora, otro aquí en la comisaría. Muy bien, pues uno en la comisaría. Vale. Uno que hay que poner aquí en el cementerio. Muy bien, pues en el cementerio. Otro que hay que poner justamente aquí, ¿vale? Lo estáis viendo, que es la colina del ahorcado. Pues le ponemos ahí. Y ahora, claro, aquí le está dando reflejo. Perdonadme que le da reflejo de la ventana, ¿vale? Perdonadme. Y otro que viene por aquí, que está fuera de cámara. Dame un segundo. Y otro que va en la sociedad histórica. Muy bien, pues venga, vamos a colocar ahora los glotones rabiosos estos y el moderador encapuchado. Vale, pues venga, vamos a ello. Pues cogemos por aquí nuestro macete de malos malosos. Pillemos por aquí un glotón rabioso, que es este de aquí y va a... está fuera de cámara, ¿vale? Pero viene aquí en la colina del ahorcado. Y merodeador encapuchado, tracatra, un merodeador encapuchado. Y ahora vamos, que viene aquí, viene este de aquí, ¿vale? Vamos a volver a menear esto un poco y a ver qué nos queda. Nos queda la perdición, tracatra, un cortecito y listo. Vale, nos queda propagar la perdición, coger las fichas, poner nuestros investigadores, leer escenario. Bueno, nos quedan cositas todavía, ¿vale? Para terminar la preparación del juego. Muy bien, pues vamos a propagar primero la perdición. Entonces, cogemos de aquí, si os fijáis, aquí tenemos el iconito en la parte de atrás, con lo cual tenemos que coger de aquí. Se propaga la perdición. ¿Dónde? Bueno, pues en la casa del conde. Pues no, no va a ser. En la cueva negra tenemos la perdición. Vale, pues cogemos esto de aquí, lo apartamos. En la cueva negra. ¿Dónde andará la cueva negra? ¿Por dónde andas, hijo mío? Cueva negra, aquí. Pues ala, ahí tenemos la última perdición que hay que poner. Y esto está apañado. Vale, pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a coger ahora las fichitas estas de los mitos. Entonces, cogemos nuestra fichita de los mitos. Tenemos que coger 3 de perdición. A ver, que lo tengo yo por aquí súper apañado. Súper mega apañado. Pues venga, 3 de perdición. Pues, a ver, 1, 2 y 3. Muy bien. Ahora, 2 de malos malosos. 2 de malos malosos. 1 y 2. Venga, 2 de malos malosos. Ahora, 2 pistas. Muy bien, 2 pistas. Ahora, 2 titulares. Los titulares son siempre malos. Eso ya sabéis que eso funciona así. Ahora, un estallido de portal. Un estallido de portal. Una retribución, que viene por aquí. Una retribución. Y ahora 3 fichas vacías. 1, 2 y 3. Muy bien, estas 2 las quito. Y las voy a guardar en su sitio para que no se me vaya la olla. Y una vez apañado esto, evidentemente, pues las vamos a meter en nuestra bolsita de mala muerte. Nunca mejor dicho. Bolsita de mala muerte. Aquí preparado. Vale, pues venga, lo dejamos por aquí así. Chupi chachi. Ahora, vamos a dejarlo por aquí. Ahí mismo, venga, ahí mismo. Tenerlo siempre a mano. Esta vez va a jugar nuestra torre de dados, ¿vale? A ver si tenemos algo más de suerte. De hecho, voy a cambiar los dados y voy a jugar con los dados que vienen en el juego. En vez de los de madera que puse en el primer escenario o en la primera partida, voy a usar los del propio juego. A ver si tengo mejor suerte. Porque, madre mía, qué mala suerte he tenido. Tengo con ellos. Bueno, pues venga, vamos a lo que vamos. Esto ya está, 3 fichas vacías, patatín patatán. Ahora añadir el códice. Muy bien, pues ya hemos llegado al punto que vamos a empezar a leer qué nos dice el escenario
Y vamos a ver qué personajes elegimos. Leemos después el códice y ya está. O sea que ya mismo lo tenemos. Vamos a empezar primero leyendo el escenario, ¿vale? Pues venga, vamos a leer esto. La historia hasta ahora. Los gules que habitan en el mundo subterráneo se alimentan de la carne de los muertos. Con todo, incluso ellos viven temerosos del devorador de las profundidades al que reverencian. Pero los gules no son los únicos en Arkham que veneran a Umorzoth. Vale. ¿Dónde empiezan? En el colmado, ¿vale? Nuestros investigadores van a empezar en el colmado, que es aquí arriba. Y dice así, los devoradores de Umorzoth. Los siguientes monstruos son los adoradores de Umorzoth. Alma Hill, Bill Cooper, Cazador Enmascarado, Herman Collins, Ruth Turner y Drew el Hombre Lobo. Vale, coloco una ficha de perdición sobre esta hoja cuando hay una retribución, ¿vale? Y por aquí ya esto ya lo habíamos leído, entonces tocaría leer el códice. Pues venga, vamos a leer el códice y ya vemos por último nuestros investigadores, a ver qué dicen nuestros investigadores, los que he escogido. Espero que merezca la pena aquí que hagan algo, joder, porque en la anterior partida empecé a perder investigadores y venga y venga y venga y ya entré en un bucle y ya no había forma de avanzar. Venga, vamos a leer esto, el códice, a ver qué pacha, qué dice aquí. Ola de pánico. Se cierran ventanas, se echan cortinas y se atrancan puertas. Los ciudadanos recorren las calles a toda prisa, lanzando miradas furtivas a su espalda. Una siniestra inquietud se apodera de la ciudad, se cierne sobre sus tejados, se estancan en las sombras. Cuanto más se extiende el pánico, las personas y los animales reaccionan de manera más impredecible, huyendo espantados o atacando a quienes les rodean. Y con cada nuevo brote de miedo y violencia, el primigenio se hace más fuerte. Muy bien. Pues a ver, ¿qué es lo que hace esto? Si en algún espacio hay al menos 4 fichas de perdición, quita 3 fichas de perdición de ese espacio. Luego coloca una ficha de perdición en todos los demás espacios de ese barrio y una ficha de perdición sobre la hoja del escenario. Ah, pues qué de puta madre. Qué de puta madre. Muy bien. Vale, pues habrá que intentar que no haya tres fichas de perdición en un mismo espacio, porque si no estamos jodidos. Esto es un espacio, ¿vale? El resto sería el barrio. ¿Vale? Por el resto del barrio. Y este es el espacio del barrio. Muy bien, pues esto no se puede dar la vuelta, lo vamos a dejar por aquí. Pues venga, vamos a leer el 10, que dice así. Los puntiagudos tejados a 2 aguas de Arkham sobresalen como dientes afilados que se recortan contra el cielo nocturno, atravesando la densa bruma que se eleva del río Miskatonic. De noche toda la ciudad duerme, pero algo se mueve en la oscuridad. En los últimos días se han robado varios cadáveres, algunos del depósito, otros del propio cementerio. Pero ahora son los vivos quienes han empezado a desvanecerse sin dejar rastro. El carnicero Saul, Chandler y su esposa Lita se cuentan entre los desaparecidos, o al menos eso es lo que se rumorea en el colmado de Schaffner. Vamos a dejarlo en Schaffner. A tomar viento. Incluso la expedición organizada para cartografiar las cuevas de Arkham halló un final trágico y aparte de Joe Meir, que ha tenido que ser ingresado en el manicomio, no se ha recuperado los cadáveres de ninguno de sus miembros. Os aventuráis en la noche de Arkham para estirar un poco las piernas. Alguien tiene que hacer algo y por lo visto ese alguien sois vosotros. Muy bien. Cuando haya al menos 3 pistas sobre la hoja del escenario, descarta todas las pistas que haya sobre ella y dale la vuelta a esta carta. Vale. Pues venga, la dejamos por aquí, junto con el otro. Pues venga, vamos a leer el 11. Cada noche de bruma se producen nuevas desapariciones misteriosas en Arkham. Se descubren huellas de pisadas no del todo humanas en la tierra blanda del cementerio protestante. Se divisan siluetas furtivas subiendo por la colina del ahorcado, y varios de los ciudadanos de Arkham se reúnen en locales clandestinos y cámaras secretas
para urdir siniestros planes. El aire está impregnado del aroma del miedo y de una creciente sensación de inminencia. Algo se acerca, algo que se deja sentir en vuestro subconsciente, en el instinto primitivo que os advierte de la presencia de un depredador tan terrible que no existe modo alguno de combatirlo. Muy bien, pues a ver, cuando haya al menos 8 fichas de perdición sobre la hoja de escenario, dale la vuelta a esta carta. Muy bien. Pues listo, ya tenemos por aquí la historia, ¿vale? Ya sabemos más o menos lo que tenemos que hacer, que es conseguir pistitas guapas. Ay, por cierto, hablando de pistas, se me ha olvidado que tengo que generar un par de pistas en el escenario. Dadme un segundito, vamos a sacar las cartitas de pista para ir generando, que se me ha ido la pelota, perdonadme. Bueno, pues cogemos nuestro monecito guapo y generamos en el barrio fluvial. Vale, pues barrio fluvial que estaba... pues aquí debería estar, vale. Barrio fluvial. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con este? Pues cogemos... a ver, que lo muestro por aquí. Dame un segundo. Triqui, me va a faltar espacio a mí ahora para moverme. Cogemos de aquí 1 y 2 y le pegamos un meneíto, el meneíto. A ver, triqui, venga. Y lo dejamos por aquí. Muy bien. Ahora cogemos el siguiente. Venga, barrio fluvial otra vez. Pues 1 y 2 y meneíto. Y traca. Venga. Y ahora, barrio fluvial, hay que poner otro, perdonadme que se me va. Se me va. Pues venga. Y ahora cogemos otro que va a ser en el barrio sur. Muy bien, barrio sur, que no lo veis porque está fuera de cámara, pero bueno, ya lo pongo yo por ahí y ya está. Barrio sur, pues lo mismo, barrio sur, 1 y 2, traca, y meneo. Muy bien, pues meneo. Ya está todo meneado. Ahora falta poner una cosita que no se me olvide, que es el... Lo diré. El catálogo, que no se me olvide. El catálogo de objetos. ¿Vale? Pues entonces, tenemos que coger 5 cartitas. Vamos a coger las 5 cartitas de aquí. Vamos a pegarle otro menito, ya sabemos cómo funciona. Y el catálogo, ¿dónde puedo poner yo el catálogo? Vamos a ver, si yo pongo aquí a un Morzoth, por ejemplo, y esto lo dejo yo por otro lado, pues el catálogo lo puedo poner perfectamente por aquí. Así lo tenemos más o menos a la vista. Pues venga, vamos a pegar un cortecito por aquí. Triqui. Pues 1. Vale, un manto andrajoso. 2. Enciclopedia, perfecto. 3. Venga, un bate de béisbol. 4. Que viene por aquí. Oh, un automática al 45. Y 5. Y ya con esto hemos terminado. Vamos a subir un poquito más por aquí, para que no haya mucho conflicto. Ahí, vale. Y la pata de conejo. Bueno, pues me interesa. Estas dos me interesan, A ver si tengo suficiente dinero y puedo ir al colmado, hacer un encuentro y poder comprar. Porque esa es otra. Tú no puedes ir a una tienda, coger y comprar. No. Te tiene que dar permiso el juego para que puedas comprar. Eso no me gusta tanto de este juego, ¿veis? En el Arkham 2 sí molaba más, porque tú te ibas a la tienda de magia o a la tienda de objetos raros, tal, pues te lo comprabas y tenías dinero y sudabas, y la verdad es que ya pasabas putas sobre todo para conseguir la pasta. Pero no, estaba bien, por lo menos podías ir a comprar, pero es que aquí lo pasas fatal para ello. Bueno, pues a ver, ya hemos montado esto, ya hemos leído también el códice, hemos leído esto, ahora vamos a por nuestros investigadores. Pues mirar, este investigador ya le habíamos jugado en la anterior partida, bueno, es que en la anterior partida prácticamente usé todos los investigadores. Pero bueno, Michael McGlenn, vamos a ver si le damos otra oportunidad, ¿vale? Sed de venganza, después de que derrotes a un monstruo con una acción de ataque, recuperes un punto de cordura o bien te concentres en una habilidad a tu elección. Está puta madre. Este más bien para pegar tiros y esas cosas, porque tiene bastante fuerza. De saber no está mal, de observación nada. Este no vale para revelar pistas, ¿vale?
Tiene muy buena voluntad, ¿vale? Quitando la observación, la verdad es que está bastante bien. Límite de concentración 1. Bueno, si no os acordáis qué significaba eso, ya a medida que vayamos jugando lo vamos viendo. Así que tendré que subir la observación un poquito, porque es lo que anda un poco más regular. ¿Y qué es lo que tiene? Pues permanencias iniciales, la ametralladora de tambor, $3. Y elige un automóvil de gángster o el squad de O'Banion. Pues venga, vamos a ver sus cartitas. Pues tenemos por aquí las cartitas que tenemos. A ver, vamos a empezar por esto. A ver, automóvil de gángster. Acordaros que esto es para poder elegir una cartita de elección. Después de que realices una acción de movimiento, podés infligir 2 puntos de daño a un monstruo que esté enfrentado a ti y otros 2 puntos de daño a esta carta. Y tiene 5. Pues no está mal. No está nada mal. Yo creo que me va a quedar con ella, ¿eh? Vamos a seguir leyendo. Bueno, esta es la metralleta. La metralleta, evidentemente, sí o sí, se la queda. Metralleta de tambor. Recibes más 4 de fuerza cuando estés realizando una acción de ataque. Pues de puta madre. Evidentemente me quedo con ella. A ver, secuaz de O'Banion. Esto es un talento. Después de que realices una acción de conseguir fondos, puedes hacer una prueba de fuerza. Si la superas, ganas $2. No. Me quedo con el automóvil, ¿vale? Por lo menos le puede infligir un daño aparte a los bichos. Me puedo hacer un dañito aparte, sí. Así que nada, me voy a quedar con esto. Ahora cojo los $3. Lo voy a poner por aquí para que no se me vaya mucho la pinza. Vamos a coger $3 que tiene este. Traca. Lo tengo por aquí guardado. Ahora os pondré en un cuenquito, puta madre. A ver, 1, 2 y 3 para nuestro amiguito Michael McGlenn. Es que me recuerda mucho a de Jungla y Cristal, ¿sabes? Así que nada, si queréis leemos aquí un poquito la historia hasta ahora. Michael McGlenn era un hombre de pocas palabras. Tampoco tenía que decir mucho. Para eso estaba Louis, el rápido. Los dos eran los mejores soldados de los O'Banion y se aseguraban de que la banda fuese respetada en todo Arkham, hasta la noche en que aquella cosa emergió del río y se llevó a rastras a Louis del muelle para despedazarlo bajo el agua. Michael creyó que sus jefes lo tacharían de pirado en cuanto les contase lo sucedido, pero lo que pasó fue aún peor. Dijeron que le creían y que lo mejor era olvidarse del tema, pero Michael no puede dejar impune la muerte de su socio, ni tampoco olvidar a los seres que lo hicieron pedazos. Sigue siendo hombre de pocas palabras, ahora prefiere que su metralleta hable por él. Muy bien. Pues ya sabemos, no te voy a decir nada, que ya te lo dice mi metralleta, que te va a pegar tiros aquí hasta en el carnet de identidad. Pues venga, arquetipo principal. Como experto, posees un conjunto exclusivo de habilidades que te permite especializarte en una tarea concreta. Michael emplea todo su talento para eliminar sin piedad a las grotescas criaturas que amenazan Arkham. Arquetipo secundario. Como defensor, tu responsabilidad consiste en proteger a tus compañeros investigadores. Esto podría significar ayudarles a recuperarse de daños físicos y mentales, o bien despachar monstruos antes de que se conviertan en una amenaza. Vale, pues ya tenemos por aquí a Michael McGlenn, ¿vale? Lo voy a dejar aquí al lado de la torre de dados. Estoy dejando ahí los investigadores. Y ahora vamos a continuar pues con nuestra siguiente investigadora, que he cogido por aquí a la señorita Agnes Baker. Camarera. La sangre es poder. Cuando estés lanzando un hechizo, si sufres daño o gastas restos, recibes 2 de saber. Más 2 de saber. Coño, pues esto está de puta madre. Magia de sangre. Puedes sufrir daño en vez de horror cuando lances un hechizo. También está muy bien. Joder, esto también está muy bien. Y límite de concentración 2. Perfecto, bueno, está bastante equilibrada. 4, 2, 2, 2, 2, 3. Está muy bien. Vamos a ver. Aquí, ¿qué es lo que tiene? Pues la señorita Agnes tiene herencia de Hyperborea,
y 3 dolarines. Pues venga, vamos a cogerlo. Pues tenemos por aquí protección corporal, tormenta, aquí, herencia de hiperbórea. Objeto mágico extraordinario. Después de que lances un hechizo, puedes concentrarte en una habilidad de tu elección. Vale, pues esto se lo dejamos por allí. Y ahora tenemos por aquí protección corporal o tormenta de espíritus. Cualquiera de los dos son los que voy a poder elegir. Venga, protección corporal. Una vez por ronda, si tú, otro investigador o un aliado vais a sufrir daño, sin importar en el espacio en que esté, ¿vale? Puedes hacer una tirada de saber. Anulas tanto daño como el resultado de esa prueba. Y sufre uno de horror. Sufre uno de horror. Pero este está de puta madre. Vamos a ver qué hace esto. Tormenta de espíritus. Puedes hacer una prueba de saber en vez de fuerza cuando estés realizando una acción de ataque. Pero también cuesta uno de horror. O sea que esta tía va a ser todo sobre... va a ser de hechizos. De hechizos. Hostia, pues... Joder, pues no sé qué hacer porque de verdad que... Ambas son muy buenas. Ambas son buenas. Pues me voy a quedar... Tú, otro investigador, un aliado, vais a sufrir daño. Sin importar en qué tal, puedes hacer una tirada y anulas tanto daño como resultado de esa prueba. Puedes hacer una prueba de saber en vez de traca. A ver, ¿qué fuerza tiene esta chica? Fuerza 2 y de saber... Tal. Pues mira, me voy a quedar con esa. Toma por culo. La tormenta de espíritus, ¿vale? Me quedo con esa. A tomar viento. Muy bien. Pues venga, ya sabiendo qué es lo que tenemos, ahora voy a coger los tres moneditas estas, o los 3 dólares que dejamos por aquí. Y vamos a leer su historia. Con esta chica no hemos jugado todavía, ¿vale? En la anterior partida, esta no jugó. De los pocos que jugaron. Comentaros también. Estoy jugando el juego base, ¿vale? Todo es del juego base excepto las cartas de evento, las cartas de titulares y objetos y demás, ¿vale? Todo eso sí son de las expansiones, base y tal, porque es que es un coñazo tener que quitarlo todo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que solo los personajes y evidentemente el malo maloso y tal son del juego base. El resto de cartas, como digo, tanto de encuentros como de titulares, como objetos, e incluso esto que viene aquí de perseguido y que está mancillado, también le tengo por aquí mancillado y tal. Estos son de expansiones, ¿vale? Las tengo metidas porque ya te digo, es un súper coñazo tener que rebuscar y quitarlo. Pero es súper coñazo. Más cuando tienes aquí, pues no sé si habrá lo menos 800 cartas, lo menos, ¿vale? Entonces, que lo sepáis. También los monstruos, evidentemente, son del juego base, ¿vale? Entonces, si veis algo, mira, por ejemplo, la enciclopedia y bate de béisbol, si os fijáis, aquí hay un iconito en cada una de las cartas, es porque pertenecen a una expansión, ¿vale? Así que lo sepáis, que si vais a jugar al juego base y no encontráis esto, es por eso, porque estas son de la expansión. Pues bueno, dicho esto, venga, vamos a continuar entonces con la historia hasta ahora. Agnes casi se había acostumbrado a las extrañas visiones que perturbaban sus sueños. Extraños con túnicas, cánticos rituales, monstruos aullantes de afiladas zarpas que solo alcanzaban a ver por el rabillo del ojo. Pero hace poco sufrió una mala caída y se golpeó en la cabeza. ¡Vaya por Dios! Desde entonces ha tenido visiones incluso estando despierta. En ellas se ve a sí misma liderando los salmos de las figuras de las túnicas, ocultando una llave de plata en la argamasa de un pozo o lanzando sortilegios como hechicera en la mítica Hiperbórea.
Agnes ha viajado a Arkham en busca de una explicación, pues la ciudad posee una larga tradición de juicios por brujería y además sucesos inexplicables. Consiguió trabajo en el restaurante de Velma, y un buen día se topó con un viejo pozo que tenía los ladrillos flojos. Entre los ladrillos, incrustada en la argamasa, encontró una antigua llave de plata. Exactamente dónde sabía que estaría. Vaya, qué casualidad. Arquetipo principal. Pues venga. Como mística, destacas erigiendo salvaguardas arcanas contra el mal. Tu principal ocupación debería ser eliminar fichas de perdición del tablero. Pues sí, yo creo que la voy a dedicar a eso. Constituyes la mejor opción defensa contra los primigenios. Vale. Como defensora, tu responsabilidad consiste en proteger a tus compañeros investigadores. Esto podría significar ayudarles a recuperarse de daños físicos o mortales, o bien despachar monstruos antes de que se conviertan en una amenaza, igual que nuestro amigo Michael McLean. Bueno, pues venga, vamos a dejarlo por aquí al lado. Vamos a poner sus cartitas y su dinerico. Bueno, pues lo ponemos por aquí, lo ponemos por allá. De hecho, lo voy a poner aquí abajo y ya está. Y lo ponemos esto por aquí. Y vamos ya con nuestra amiga, que esta sí la hemos jugado, que es con Wendy Adams, ¿vale? Niña callejera. 3, 1, 4, 2, 3. Bueno, de influencia no anda muy para allá, pero de observación sí. Así que esta chica nos va a venir muy bien para subir las pistas al escenario. Digo subir, pero vamos, me refiero a revelar pistas, ¿vale? Entonces, atajo. Antes o después de que realices una acción adicional como parte de una acción de evasión, puedes moverte un máximo de 2 espacios. Pues mira, o sea, si hago una evasión, puedo moverme 2 espacios en vez de 1. Pues puta madre, ¿eh? Antes o después de que realices una acción adicional como parte de una acción de evasión. O sea que puedo moverme y después realizar una acción adicional. Pues de puta madre. Límite de concentración 3. Bueno, pues mira, para subir influencia, a lo mejor también un poquito de fuerza, un poquito... Bueno, si ya subo la salvación ya ni te cuento. Muy bien, vamos a ver, aquí tenemos el amuleto de mamá. Pues a ver, el amuleto de mamá, que lo tenemos por aquí, amuleto de la mama. La mama. Una vez por ronda puedes anular un punto de daño o de horror que vayas a sufrir. Pues de puta madre. De puta madre, esto nos viene genial. Vale, ahora viene aquí solo $1, ¿vale? La chica es bastante pobre, pero es lo que hay. Ahora elige una fotografía misteriosa o Osito Patterson. Fotografía misteriosa. Después de que ganes una pista, puedes concentrarte en una habilidad a tu elección. Hostia, esto está muy bien. A ver, Osito Patterson. Antes de que uno o varios monstruos vayan a atacarte, antes de que te ataquen, vale. Puedes descartar esta carta para separarte de todos los monstruos y agotarlos. Tiene 2 de... 2 de vida y 2 de horror. Pues venga, me voy a quedar con el osito. A tomar viento. Vamos a ello. Ya está. Por lo menos la puedo proteger en caso de que me hagan pupa. Le puedo asignar daño a esto sin problema ninguno. Muy bien. Pues ya tenemos aquí a nuestros investigadores. Vamos a leer la historia hasta ahora. Después de que su padre desapareciese en alta mar y su madre fuese ingresada en un psiquiátrico, Wendy acabó en un orfanato. Ella sabía que su madre no estaba loca. Los cánticos que recitaba, los símbolos que garabateaba, todo lo hacía para protegerla. Por eso le había dado a aquel amuleto que tenía dibujada una estrella de 5 puntas torcida. Pero Wendy sabía que no estaba a salvo en el orfanato, sin la protección de su madre, así que se fugó. Un día encontró una fotografía de su padre con una nota escrita en ruso. Por detrás había un mensaje: la marea roja se alza pronto. Cuídate mucho, pequeña mía. De repente Wendy se sintió embargada
por una emoción. Debería ser embriagada, no embargada, pero bueno. Por una emoción que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esperanza. Bueno, arquetipo principal. Como superviviente, tu ventaja radica en sobrevivir al implacable asalto de los mitos y ayudar a tus compañeros investigadores a hacer lo mismo. El trabajo en equipo os conducirá a la victoria. Arquetipo secundario. Como buscadora, eres una intrépida sabuesa. Deberías concentrarte en la obtención de pistas y en descubrir su significado oculto. Tu labor es esencial para frustrar los malvados designios de los primigenios. Muy bien, pues venga, vamos a darle el dolarín a esta muchacha, a la señorita Wendy. Y vamos a ver qué nos queda todavía por montar. Bueno, pues venga, vamos a ponerlo por aquí y vamos a ver qué nos queda por montar. Pues aún nos queda, pues por poner a nuestros investigadores a funcionar. Pues venga, dame un momentito que voy a coger los investigadores. Pues aquí tengo a los 3 investigadores. Lo que pasa es que me jode tener que ponerle la puta mierda esta de bases, macho. Porque esto lo único que consigues es joder los cartoncitos, colega. Porque los deja marcados, pero bueno. Esto es lo que hay, ¿sabes? Venga, vamos a ponerlo por aquí. Empieza en el colmado. Vamos a poner aquí también a Wendy. Pero es que mira, de verdad que me jode mogollón, ¿eh? Venga, lo dejamos aquí en el colmado. Y esto también lo dejamos por aquí en el colmado y lo tomamos por culo. Muy bien, pues con esto ya podemos empezar nuestra partidita. Pero como se nos ha alargado en el montaje, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Ya en el próximo vídeo pues vemos su funcionamiento, vemos qué vamos a empezar a hacer, que yo creo que no va a ser complicado. Voy a intentar limpiar esta zona. Me moveré por aquí. Evidentemente, aquí tengo 2 pistas, aquí sí que voy a intentar revelarla. Y yo no sé si alguien mandara aquí abajo a por el glotón rabioso y a tomar por culo. Pero bueno, ya veremos, ya lo iré viendo, a ver cómo apaño todo el tinglado este. Así que nada, bueno, pues espero que estéis pendientes del jueguecito, espero que os mole. Por cierto, los dadetes en vez de ser los de madera, que son los que tenía por aquí, ¿vale? Los que fue en la última partida o la primera partida, pues he cogido los que vienen en el juego, ¿vale? Aunque me gustan más los de madera, pero vamos a ver si con esto tengo más suerte. Solo vienen 6, así que tendremos que apañarnos con lo que hay. Muy bien, pues lo dejo aquí. Como siempre os digo, suscribiros al canal, por favor, porque así nos ayudáis a traer material nuevo. No os podéis seguir en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, ¡hasta luego! Y una cosa que se me ha olvidado deciros, es un momento importante, perdonadme, que hasta el próximo vídeo, pero daros las gracias, que eso es lo más importante de todo, ¿vale? Perdonadme que se me ha ido. Daros las gracias, ante todo, estar ahí detrás, de darnos el apoyo que nos estáis dando y de verdad, no sé cómo agradeceroslo en el alma. No sé cómo agradeceroslo, de verdad. Así que lo dicho, muchas gracias y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, ¡hasta luego!